Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos los que habéis querido acompañarnos en esta jornada o en esta tarde dedicada a la formación dual, a la FP Dual. Es la segunda jornada del ciclo Crecer con sentido FP Dual, promovido por la Cámara de Comercio de España, las cámaras de Aragón, el Gobierno de nuestra comunidad autónoma, organizado con la colaboración de COE Aragón, CEPIME, UGT y Comisiones Obreras, con la intención de constituirse en un foro de debate, de reflexión y de networking y contribuir a la promoción y consolidación de la formación profesional en la modalidad de dual. Algunos de vosotros ya nos acompañasteis en la primera jornada que tuvo lugar el pasado 18 de noviembre de 2020, jornada con la que se inauguró este ciclo por parte del presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y en la que distintos representantes de universidades de Aragón, de Cataluña, País Vasco y Valencia nos dieron su visión sobre esta modalidad de aprendizaje en la que se alterna la formación en el centro educativo y en la empresa. En esta segunda jornada queremos compartir con vosotros la visión sobre la formación profesional dual en Alemania, donde las empresas no son agentes complementarios en el proceso formativo, sino actores principales, y en el País Vasco, donde la formación profesional dual tiene una larga historia unida estrechamente a la idiosincrasia artesanal y posteriormente industrial de su economía. Para ello, contamos con un nutrido grupo de expertos a los que voy a presentaros personalmente y quiero dar las gracias en nombre de los organizadores de esta jornada. Así que, de antemano, muchas gracias a todos por estar, tanto a los panelistas como a las personas que os habéis incluido hoy por la tarde. Entonces, permitidme que os presente brevemente a cada uno de los panelistas que vamos a tener el gusto a continuación de escuchar. Lo primero, Jorge Arévalo Turrillas, nacido en San Sebastián, el País Vasco, fue director general de formación profesional del Gobierno vasco entre los años 1995 y 2001. Viceconsejero de formación profesional y aprendizaje permanente del Gobierno vasco desde octubre de 2001 hasta octubre de 2005. Asesor del director general de formación profesional del Ministerio de Educación entre 2008 y 2011. Ha colaborado con la Comisión de Economía y Competitividad del Senado de España y también con la Comisión de Educación del Congreso en temas de educación. En la actualidad, desde diciembre de 2012, es viceconsejero de formación profesional del Gobierno vasco. También fue redactor y ponente de la Ley Vasca de Formación Profesional. Responsable de 4 de los 5 planes de formación profesional aprobados por el Gobierno vasco, el de 1997, 2004, 2014, 2018 y de la Agenda Estratégica de Formación Profesional del País Vasco de 2013. Es miembro del Consejo General de Formación Profesional, del Consejo Vasco de Inclusión Social y del Instituto Vasco de Consumo. Vocal titular en el Consejo de Administración, Lanbide Servicio Vasco de Empleo, presidente de la Comisión Permanente del Consejo Vasco de Formación Profesional y vocal del Consejo de Coordinación de la Enseñanza Pública Universitaria del País Vasco. También está con nosotros Claudia Dietrich, nacida en Barcelona y criada en Madrid, pero de padres alemanes, como ella dice, con sangre alemana, pero corazón español. Con sus 4 idiomas decidió dedicarse al mundo de la hostelería y al marketing en el sector de la educación. Después de 22 años en México, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Alemania, volvió a España, donde trabaja desde 2018, dedicada a fomentar la FP Dual en España. Como es costumbre en Alemania, todos los miembros de su familia han hecho una FP Dual al comienzo de sus carreras, por lo que es una convencida partidaria de este modelo. De hecho, su hermano hizo su FP Dual en FEDA Madrid en 1979, centro en el que ahora ella es responsable del desarrollo del negocio y del marketing. Su misión, informar y motivar a empresas a adoptar el modelo de FP Dual para que así puedan crear su propia cantera de talento joven y al mismo tiempo llevar las ventajas de la FP Dual a jóvenes para que puedan forjar sus carreras profesionales con una sólida base que combina el conocimiento teórico y el práctico. Leonor Monge cuenta con una diplomatura en Wirtschaft Assistentin y en el diplomatura de auxiliar médico y certificados por la Cámara de Osnabrück. Inició su experiencia profesional en Jung Heinrich como asistente del director de postventa. Trabajó después en ThyssenKrupp Krause y FEDA como jefe de administración, organismo este último en el que trabaja como responsable de comunicación y asesoramiento. Durante unos años ejerció también como freelance colaborando en proyectos de movilidad y formación dual. Tania Nause ha hecho un ciclo de formación profesional como técnico de contabilidad y ha estudiado posteriormente germanística y ciencias culturales en la Universidad Humboldt de Berlín. Es doctora de filología alemana por la Universidad de Bradford, en Inglaterra, donde obtuvo una beca de Arts and Humanities Research Council. Ha trabajado como editora, autora y traductora para varios editoriales de libros de texto y enciclopedias, antes de entrar como consultora administrativa en el Servicio Alemán de Intercambio Académico de Madrid. Desde 2013 dirige el área de formación de la Cámara de Comercio Alemana para España. Juan Diego Pérez Mata
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado toda su carrera profesional en Siemens en distintas áreas: Data Protection, Diversity, Performance and Engagement, People and Leadership, People and Engagement, pero siempre en el ámbito de los recursos humanos. Actualmente es el responsable de Siemens Professional Education. David Picker cuenta con la siguiente titulación: Ausbildung Industriekaufmann en Dula-Berke, Dortmund, Alemania, diplomatura en empresariales y en licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza. Su experiencia profesional empezó en Dula-Berke, Dortmund. Trabajó después como comercial para Europa en Morane, Barcelona. Luego fue director comercial en Morane para Alemania y el norte de Europa. Posteriormente ocupó el puesto de director comercial de Dula España y en la actualidad es director de Dula España. A todos vosotros, gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros vuestra visión y experiencia. Tengo también un ruego que haceros. Somos conscientes de que os hemos dado muy poquito tiempo, solo 10 minutos a cada uno, pero nos gustaría que hubiera un espacio de tiempo para que luego todo el mundo a través del chat pudiese hacer las preguntas que crean convenientes y que vosotros también pudieseis contestar estas preguntas. Así que, por favor, vamos a intentar todos tenernos al tiempo y como la primera que lo tiene que hacer soy yo, pues entonces os voy a dar paso rápidamente. Solamente me falta presentar a una persona, que es Antonio Martínez Ramos, director general de Innovación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón. Y también pues agradecer muy especialmente que estés aquí, que nos apoyéis firmemente en la organización de estas jornadas desde el principio, que será quien clausurará la jornada. Así que ahora mismo cedo ya la palabra a Tania Nause, directora del área de formación de la Cámara de Comercio Alemana para España, que va a hablarnos sobre la FP Dual en Alemania, centrándose en las novedades y tendencias, así como sobre los proyectos de la Cámara Alemana para España en nuestro país. Cuando quieras, Tania. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un encanto siempre colaborar con los compañeros en Zaragoza. A mí me toca daros una visión de la FP Dual en Alemania y yo me he concentrado, como dice María, en las cosas que realmente son novedosas, los retos a que nos enfrentamos ahora mismo y luego os cuento rápidamente lo que hacemos como organismo aquí en España. Así que eso es mi agenda muy cortita. Los que no nos conocéis, la Cámara de Comercio Alemana para España, tenemos nuestra sede principal en Madrid. Aquí veis una foto, ahora mismo está cubierta de nieve, pero normalmente tiene este aspecto. Somos una asociación de derecho privado, aquí una asociación empresarial con 1.100 socios. Tenemos un despacho también en Barcelona y, como veis, delegados en Bilbao, Valencia y en Aragón, Zaragoza. Nuestra María López. ¿A qué nos enfrentamos en Alemania con la FP Dual? Pues os he resumido un poco las cosas que pasan ahora mismo en este mundo, porque ya todos sabéis qué es la FP Dual y no hace falta explicar más. Cada año el Instituto Federal de Formación Profesional, el BIP, crea y moderniza las titulaciones de nuestro catálogo en Alemania. Como veis, aquí tenemos las últimas cifras y veis que sí, se modernizan muchos ciclos de formación dual, pero no se crean tantas nuevas, ¿no? Hay uno nuevo solo en el 2018 y eso tiene una razón. Nosotros tenemos un catálogo de 324, creo recordar, titulaciones actuales. Son muchas, aquí hay muchos menos, con lo cual nuestra tendencia no es de crear más. De hecho, está decreciendo. El catálogo de oficios en FP cada año se reduce un poquito o se reduce poquito a poco. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es homogenizar un poco esas titulaciones y en vez de crear titulaciones totalmente nuevas, pues crear especialidades dentro de estas titulaciones que ya hay. Aquí en España pasa el contrario. Me consta que el Ministerio de Educación y Formación Profesional está trabajando en la creación de nuevas titulaciones. Nosotros no hacemos eso, ¿vale? Son calificaciones que se crean dentro de un mismo ciclo. Dentro de un mismo ciclo. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo en matricería, que los primeros 2 años de formación son iguales para todos y en el tercer año
sabéis que en Alemania es un poco más largo, pues se puede especializar en uno de estos 4 ramas, en moldes, utillaje, troquelado, montaje, pero no deja de ser un matricero. Y como anécdota, esa titulación nueva del 2018, de hecho, se ha creado y ya se ha cerrado de nuevo esa oferta. Era un técnico en helados, en la producción de helados, y al final se ha visto en esos 2 años que no había demanda suficiente ni de empresas que lo querían formar, ni en alumnado. Entonces ya no tenemos esa titulación nueva que se puso en su momento. Otro reto muy grande, el cambio demográfico combinado con una clara tendencia hacia la universidad. También pasa en Alemania, ¿no? Y aquí veis una cifra. Hace 2 años, aproximadamente 60.200 había 60.200 menos jóvenes que salían de los institutos, ¿vale? Nos falta una cifra enorme de gente joven que falta, digamos, en el mercado. Y además, entre estos había 12.400 más con bachillerato, que estos tienen una tendencia natural hacia la universidad. Hay menos jóvenes, más plazas, y eso está bien para los candidatos, más de elegir, pero para las empresas es una situación complicada encontrar este talento joven que buscan. También hay mucho menos mujeres que empiezan una FP dual. Veis aquí que en 2019, es que la última cifra que tenemos, 51.300 mujeres menos que en el 2010 empezaban una FP dual, y eso es un problema porque, por supuesto, las empresas buscan el talento femenino en todos los niveles, ¿no? Aquí también nos enfrentamos con este reto. Y la tercera cosa que os quiero mencionar en el ámbito es la ley de formación profesional que se ha modificado el año pasado. Es una ley del 69 y se ha modificado para el 1 de enero del 2020 y introduce alguna reforma bastante novedosa. Por ejemplo, se ha introducido una remuneración mínima interprofesional para aprendices. Eso no lo había nunca. Ahora está estipulado por ley que cada mundo, todos tienen que recibir por lo menos 515 euros al mes, y esta cifra va aumentando hasta el año 2023. Eso es una buena noticia para hacerla más atrayente, sobre todo en oficios que ganaban menos, que son los oficios más manuales, más artesanales. También introduce nuevos títulos aparte, adicionales, digamos, a los títulos de la FP o de la maestría. Ahora se pueden llamar adicionalmente bachelor profesional o máster profesional, para darle una imagen o para hacerlos más comparables con las titulaciones que salen del mundo académico. Y luego también facilitaría el cambio entre programas para hacerlo más flexible, empezar en un oficio, cambiarse a otro, o la realización de los exámenes finales. No el contenido de los exámenes, sino la manera en que se establecen las comisiones, etc. Esos son bastantes novedades dentro de este mundo de la FP dual en Alemania. Bueno, entonces doy paso a lo que estamos haciendo aquí en España. Os he puesto aquí un mapa de los proyectos que trabajamos aquí dentro de España en formación dual tipo alemana. Uno de estos proyectos, digamos, pioneros y más grandes es el proyecto de las 2 FEDAS, que a continuación hablarán, entonces no hace falta que yo diga nada sobre estos, que es formación dual alemana pura y dura aquí en España. Luego os lo contamos. Pero también trabajamos en proyectos españoles de formaciones técnicas, más en el mundo industrial, formación técnica, mecatrónica, matricería, electrónica, sobre todo en el sector del automóvil. Estamos trabajando en Barcelona, Pamplona, donde está la fábrica de Volkswagen, en Vitoria con Mercedes-Benz, y en Valencia con ThyssenKrupp, que son los más grandes. ¿Y qué hacemos en estos proyectos? Pues nos gusta llamar estos programas 2+1 porque
después de un desarrollo de 5 o 6 años, yo creo que hemos logrado al final un modelo que coge lo mejor de la formación profesional española y añade elementos de la formación dual alemana, todo en español. Aquí el idioma no es importante, sino más bien el contenido, para lograr 3 años de formación, y me consta que en el País Vasco hacen cosas muy parecidas, y luego Jorge Arévalo seguramente nos lo comenta. Alargar este ciclo de 2 años a 3, tener más tiempo para la adquisición de competencias técnicas y profesionales, y en nuestros proyectos que hacemos aquí en España, además, otorgamos al final de estos 3 años la titulación alemana del oficio, ¿vale? A través de nuestros exámenes. Son exámenes duros, son exámenes prácticos, son los mismos exámenes de los aprendices en Alemania, los implementamos aquí en España igual, y yo creo que hemos logrado en estos proyectos mucho nivel, y hemos podido pues aumentar la imagen de la FP Dual, y eso es lo importante, ¿no? Que esto no sea una educación de segunda mano. En Madrid trabajamos también en un proyecto 2+1 en mecatrónica, que estamos ya en la 6ª promoción. En Pamplona estamos en la 9ª promoción. O sea, hace muchos años que estamos haciendo esas cosas. Y yo creo que hemos, como he dicho, logrado casar esos 2 sistemas de formación profesional y hacerlo mejor entre todos. Tenemos actualmente alrededor de 350 aprendices en todos estos programas. En escala nacional son muy pocos, pero al final son proyectos que se distinguen un poco por su modelo y su tamaño. Aquí veis algunas de las empresas que trabajan con nosotros. Veis que muchos tienen raíz alemana o matriz en Alemania, pero no todos, ¿no? También hay, y espero que más y más, empresas españolas que dan el paso y participen en este tipo de formación que realmente aumenta mucho el nivel de competitividad empresarial, el nivel de las competencias de los jóvenes, y al final hace mejor todo nuestro entorno profesional. Aquí tenéis mi contacto. Cualquier pregunta, estamos por supuesto más que encantados en responderlo, y yo me quedo además hasta el final si hay alguna pregunta al respecto. Espero haber cumplido con el tiempo y paso la palabra. Muchas gracias, Tania. Muy germana en el tiempo, todo fenomenal. A mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo, la agilidad que comentabas al principio de tu exposición, que tiene Alemania en generar nuevas vías, y si funcionan o no funcionan, cambiarlas o anularlas para que haya otras nuevas. Que aquí, cuando pensamos que puede haber una nueva profesión, hasta que sale ese grado o esa vía para poder estudiarla, casi ya ha pasado de moda ese tipo de profesión. Así que tomamos nota y veremos a ver cómo podemos agilizar aquí. Bueno, aprovecho, como decía Tania, para recordar a todos los que nos estáis escuchando en esta jornada que a través del chat nos podéis hacer las preguntas que queráis, que intentaremos al final poder dar cuenta de ellas para todo el mundo. Y a continuación es el turno de Claudia Dietrich, que, como os decía, es directora de Desarrollo y Marketing de FEDA Madrid, que va a presentarnos los diferentes ciclos de FP Dual alemanes que esta institución ofrece en España, así como las características específicas de los mismos. Gracias, Claudia. Tienes la palabra. Muchas gracias, María. Bueno, comparto mi pantalla. Se puede ver, creo, ¿no? Bueno, muchas gracias también por invitarnos a nosotros para explicar un poquito cómo hacemos esta FP Dual alemana aquí en España y pues poder responder a dudas o preguntas que haya al respecto. Empiezo un poco desde el principio de dónde nace FEDA. FEDA Madrid nace en los años 80, ya hace 40 años, en Madrid por la iniciativa de empresas alemanas que querían formar según este modelo dual alemán, pero en España. Estas empresas, pues entre ellas Bosch, Miele, AEG, Siemens, etcétera, se juntaron y crearon una asociación escolar sin ánimo de lucro, que hoy en día es la FEDA, ¿no? Y que está regida también por una junta directiva
en la que están directivos de estas mismas empresas fundadoras, ¿no? Que es una de estas ventajas, como comentabas María, en la adaptación rápida a las necesidades de las empresas, ¿no? Y del empresariado, que al tener a la junta directiva dentro activamente, ¿no? Podemos saber cuáles son las necesidades y adaptarnos, ¿no? Dentro de lo posible, claro. Dentro de FEDA Madrid tenemos una rama de estudios superiores también, que es la EVA Duale Europäische Wirtschaftsakademie, que fue fundada 10 años después de fundarse la FEDA, porque estas mismas empresas querían formar también a estudiantes en carrera dual de ADE, pero según el modelo alemán. Y desde entonces llevamos también pues, ofreciendo este Bachelor of Arts, que es equivalente al grado en España. FEDA Madrid pertenece a la red de 140 escuelas alemanas en el extranjero. Alemania tiene 140 escuelas y FEDA es una de ellas, solo que ofrecemos solamente formación profesional, no como son los colegios alemanes al uso en España. Como decía, la FEDA se forma en sí por las empresas que lo componen, por sus empresas asociadas, que son más de 50. Aquí están la mayoría de ellas, como también comentaba ya Tania, ¿no? La mayoría pues tienen matriz alemana, hay algunas españolas que se van sumando al proyecto dual. La mayoría de ellas están en Madrid, tenemos también en Valencia, porque en Valencia tenemos una sucursal donde ofrecemos la rama de comercio exterior y mayorista, en Murcia, en Soria, en Tenerife, desde el año pasado también en Portugal, y como he dicho, ¿no? Con la junta directiva que es la que nos va guiando por el camino. Yo creo que también una de las diferencias grandes que hay con España es esta mentalidad en Alemania, ¿no? de los diferentes caminos que se le abren al estudiante, al alumno, después de terminar la ESO o el bachillerato, ¿no? Que en Alemania es usual o habitual incluso que uno haga una FP dual antes incluso de hacer la carrera y luego entrar al mundo laboral, ¿no? O hacer pues el bachillerato, la universidad y luego pues entrar en el mundo laboral. De hecho, nosotros tenemos todos los años candidatos que también han hecho ya una carrera, pero hacen la FP dual como trampolín para entrar en el mundo laboral para conseguir un buen trabajo. Entonces, realmente abarcamos todo tipo de perfiles y en Alemania pues es todavía más habitual y está, digamos, mejor visto todavía que aquí en España, que es donde tenemos un poco ese reto, ¿no? de luchar contra esta mala imagen todavía que tiene la FP. Tenemos dos ramas que lo llamamos una rama alemana, que es donde tenemos estas 4 ramas de industria, transporte y logística, comercio exterior y mayorista y hostelería. Y luego tenemos también una rama española donde formamos a jóvenes en actividades comerciales desde 2013 y el proyecto de mecatrónica de 2+1 que comentaba Tania. La principal característica de esta formación que ofrecemos aquí en España es que la alternancia dual realmente es en bloques continuos. O sea, no es un año de teoría y luego un año de práctica, sino que realmente la alternancia se da en bloques de semanas. Tienen siempre un bloque de teoría, los estudiantes son siempre ciclos de 2 años. Tienen un bloque de teoría que se alterna con uno de empresa, teoría, empresa, teoría, empresa. Entonces, realmente ese es también ¿cómo se dice? El fondo de la FP dual alemana, ¿no? El de aplicar lo aprendido en la teoría directamente en la práctica. En total, pasan el 35% del tiempo lo pasan en la escuela con nosotros aprendiendo teoría y el 65% lo pasan en la empresa. Tienen, obviamente, esto es un poco a grosso modo los contenidos, ¿no? De las diferentes ramas. Aquí una de las novedades que se da también de esta comunicación con la Junta Directiva es la introducción este año de un módulo de SAP. Las empresas formadoras son las que nos comentaron a nosotros, ¿no? Que echaban de menos esta digitalización, ¿no? Dentro de la formación. Entonces, hemos empezado este proceso de digitalización dentro de la FP Dual, adhiriéndonos a un programa que se llama SAP for School en Alemania, en el que participan 200 escuelas de formación profesional y FEDA Madrid es la primera fuera de Alemania que participa en este proyecto. Entonces, los alumnos durante los 2 años de formación reciben ya una formación también en SAP, en diferentes módulos de datos, manejo de datos maestros, ¿no? Ventas, compras
y gestión de personal, de recursos humanos. Entonces, esto es un aliciente extra, obviamente, para las empresas, que los alumnos ya aprenden a manejar un ERP durante la formación, y aparte también para el alumnado, porque terminan su formación de 2 años, además de sus títulos oficiales, pues también con el título de una titulación de SAP. La alternancia que se da dentro de estos bloques, la idea es que el alumno, el aprendiz, rote por los diferentes departamentos de la empresa para conseguir esa visión 360 de toda la empresa, ¿no? Que entienda realmente cómo las decisiones que se toman en un departamento afectan al otro departamento, ¿no? Y por qué se toman estas decisiones. Esto le ayuda, obviamente, a aprender el funcionamiento general y global de la empresa. Y lo que hacen pues muchas empresas, que en el primer año los dejan rotar por diferentes departamentos, y en el segundo año, que ya ven dónde están sus puntos fuertes, sus competencias, ya enfocan a ese aprendiz ya más hacia un área, ¿no? O si tienen, ya saben si lo van a integrar a un departamento específico, ya lo van enfocando. Y obviamente acompañados siempre por un tutor que se forma pues también con la Cámara de Comercio Alemana para implementar toda la FP Dual en la empresa. El perfil del alumno es muy internacional, o sea, tenemos alumnos que vienen de Alemania para hacer su formación aquí en España, porque han aprendido español en Alemania. Tenemos muchos alumnos que están aquí ya en Alemania, en España, ¿no? Que son a veces de matrimonios mixtos, ¿no? Padre alemán y madre alemana, o que han estado tiempo en Alemania y han regresado. Entonces, al ser una formación, claro que se imparte en alemán, el principal requisito pues es el alemán, ¿no? Pero los vamos formando dentro de los 2 años de formación, pues en los digital skills, en los hard skills, ¿no? Que son la teoría que van aprendiendo con nosotros, y luego también hacemos muchos proyectos para también desarrollar sus competencias sociales, ¿no? Que aprendan a analizar analíticamente, ¿no? A desarrollar, a trabajar en proyectos, no solamente a estudiar teoría sobre papel, ¿no? La titulación la otorga la Cámara de Comercio Alemana para España, que es también la que toma los exámenes a los estudiantes al final de la formación, y aparte pues tienen también el aliciente de que reciben un Cambridge Certificate al final de su formación, aparte del certificado de SAP. El proceso de selección, como lo hacemos aquí en España, es un poco diferente al como se hace en Alemania, ¿no? En Alemania, por norma general, el estudiante que quiere aplicar para una plaza de formación envía su candidatura a la empresa donde él quiere formarse. Aquí nosotros, como somos una asociación formada por estas empresas formadoras a las que nosotros representamos, nosotros hacemos el trabajo de hacer llegar el mensaje, ¿no? y las plazas de formación que están disponibles a alumnos y a estudiantes que estén interesados en formarse, y en marzo es cuando nosotros las candidaturas las enviamos a todas las empresas que van a ofrecer plazas en ese año, para que puedan hacer su propio sistema de selección de candidatos. Al aprendiz que eligen, digamos, le ofrecen esa plaza de formación, lo que a su vez también crea un vínculo muy fuerte, ¿no? Entre empresa y alumno, porque el alumno entiende que es la empresa la que le ofrece esa plaza de formación. Entonces, hay un grado de identificación muy alto entre alumno y empresa, porque el alumno ve que es la empresa la que hace el esfuerzo y la inversión en invertir en su formación, ¿no? y en su carrera. Las ventajas, pues las he comentado un poco por el camino, ¿no? La alta identificación, el personal cualificado. Los alumnos son realmente alumnos muy motivados, con muchas ganas de aprender. No quieren hacer fotocopias ni servir café, sino que quieren ponerse manos a la obra y aprender. Y también lo dicen cuando no reciben actividades, ¿no? y trabajos que realmente les lleven hacia adelante. Las empresas, la mayoría de nuestras empresas formadoras lo integran dentro de su ADN de responsabilidad social corporativa, y pues obviamente la reducción en costes, porque es crear su propia cantera de personal desde dentro, ¿no? La mayoría de estos alumnos luego se quedan en la empresa y se desarrollan a lo largo de los años, pudiendo hacer carrera, ¿no? Espero haberme adherido a mi tiempo también, no haberme pasado.
Si hay cualquier duda, estos son las pinceladas de cómo lo hacemos aquí en España, y si hay cualquier duda, pues estoy también aquí a su disposición. Gracias. Muy bien, gracias, Claudia. Ha sido también muy interesante y yo creo que destacaría de todo lo que has dicho, sobre todo de cara también a nuestra visión como empresa, ¿no? Los bloques completos que decías que están un tiempo aprendiendo esa teoría y eso luego lo ponen directamente en marcha en la empresa sin que pase mucho tiempo, con lo cual lo tienen fresco, pero nos podemos organizar también por semanas, que yo creo que también es importante ver cómo podemos organizar la parte que está en la empresa con la parte que están en la academia y darle esa formación. Y sobre todo una vez que entran también, en función de la formación superior, la rotación que se tiene para poder ver todos los puestos, porque a veces nos quedamos clasificados en algo directamente en ese departamento y no vemos cómo puede afectar al resto, ¿no? Yo creo que eso es una política que no solamente con los estudiantes, sino a nivel general, que a veces deberíamos de hacer una prueba o un ejercicio de este tipo con nuestros propios directivos y que pasaran por todo. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, a continuación tiene la palabra Leonor Monge, responsable de comunicación y asesoramiento en FEDA Edu. Leonor nos hablará sobre las carreras duales de FEDA Barcelona ofrece en España. Muy bien, pues primeramente muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación de la Cámara de Comercio de Zaragoza. La verdad es que es una satisfacción tener la oportunidad de compartir con todos los panelistas esta mesa. A ver, voy a compartir pantalla. Vale. Muy bien, como bien ha explicado mi compañera de FEDA Madrid, que ya ha explicado perfectamente pues, en qué consiste nuestra asociación, yo os quiero hablar sobre la modalidad que ofrecemos en FEDA Edu Barcelona, que es una carrera universitaria dual integrada con una FP. ¿En qué consiste nuestra carrera universitaria dual? La formación se lleva a cabo en el centro escolar y en la empresa. Eso pues implica una doble exigencia también al estudiante, ¿no? El estudiante tiene que rendir en la universidad, pero también en la empresa al mismo tiempo. Luego, pues los estudiantes cursan sus estudios en 3 idiomas. Los cursan en inglés, en alemán y en castellano. Esto permite al alumno pues tener más acceso a más mercados. Luego la formación pues está distribuida, como lo ha explicado Claudia, en bloques, ¿no? Son bloques teóricos y bloques prácticos. Con esta distribución el estudiante tiene tiempo para hacer aprendizaje de largo recorrido y ser productivo para la empresa desde el primer momento. Aquí os muestro una estructura de lo que es la formación, la parte teoría con sus módulos y la parte práctica donde el alumno recorre los diferentes departamentos de la empresa durante lo que dura pues, la carrera universitaria. El primer año les enseñan, aprenden, el segundo año ya se enfocan más en un departamento concreto y en el tercer año son completamente productivos y están totalmente adaptados a sus trabajos, ¿no? Por lo tanto, con esta distribución el estudiante tiene realmente este tiempo de aprendizaje de largo recorrido. La carrera universitaria está organizada, tal como habíamos hablado antes, como he comentado, en bloques. Esto favorece la productividad y la adaptación del alumno a la empresa. Es uno más en el equipo y esto solo se consigue realmente si está periodos largos en el centro de trabajo. Los 2 primeros años el estudiante está aproximadamente unas 28 semanas al año en la empresa. En el tercer año de la carrera universitaria el estudiante ya no está en modalidad teoría y práctica, sino está durante todo el año en la empresa, solo que en jornada reducida, porque claro, no puede hacer 40 horas semanales, pues normalmente se pacta pues algo como unas 20 a 30 horas a la semana para que tenga todavía pues, bueno, tiempo para finalizar su carrera universitaria.
¿Por qué una carrera universitaria dual? Pues aquí la clave, desde luego, es el tiempo, ¿no? Porque vivimos en una época veloz y necesitamos profesionales cualificados y productivos desde el primer momento. Los jóvenes que se comprometen a estudiar en la dual tienen que organizarse bien y ser capaces de rendir en ambos ámbitos. Las empresas minimizan el riesgo de emplear a alguien no adecuado. Nosotros afinamos en la selección, es decir, los estudiantes pasan por un primer filtro antes de ser presentados a las empresas. Esto es porque nosotros hacemos una preselección y hacemos nuestra primera valoración antes de presentarlos a las empresas. ¿Qué ofrece a las empresas FEDAEDU? Pues un nivel académico alto. Son, como decía Claudia, son alumnos, estudiantes pues, motivados que no quieren perder el tiempo, quieren aprender, quieren formarse y lo quieren hacer pues rápido y por lo tanto ya el nivel académico que traen es alto. Nosotros somos exigentes en el centro educativo y porque nos interesa también mantener ese nivel. Luego, los estudiantes, como es una carrera universitaria con una FP dual integrada, los estudiantes consiguen al final de sus estudios una doble titulación. Es decir, que la empresa lo mismo se permite de tener a un técnico o también a un mando intermedio. La formación práctica a medida de la empresa, la formación a medida permite crear cantera y es lo más importante de la cantera, es la fidelidad. En la empresa se crea un equipo. En tiempos donde todo es tan volátil, es importante contar con empleados fieles. Los alumnos de la dual lo son fieles a sus empresas y cuando hablan de las empresas, hablan de su empresa. O sea, no se sienten como un becario, sino se sienten como uno más del equipo y eso es también la gran diferencia de lo que es la dual, ¿no? Y el tiempo de adaptación, por supuesto, que entonces al puesto de trabajo es cero porque desde el primer momento ya están, la empresa lo forma y ya es prácticamente adaptado a su puesto de trabajo. ¿Qué competencias buscan las empresas? Pues yo he marcado aquí las competencias que sí o sí se adquieren en los centros de trabajo. Y esta es una parte muy importante en la dual, es formar en competencias para el mundo laboral. ¿Y dónde se adquieren estas competencias? Pues aquí os muestro diferentes empresas, son empresas asociadas a nuestra asociación, igual que antes ha mostrado Claudia. Hay empresas grandes, pero no solo las empresas, la FP Dual es para empresas grandes, sino que las pequeñas y medianas empresas son las que deben acceder al talento y fidelizarlo. Y bueno, yo lo he hecho bastante rápido porque sé que vamos de tiempo y entonces yo os quiero dejar aquí esta pregunta. Y es que ¿estáis preparados para la llegada del talento? Y nada, os doy las gracias por vuestra atención y yo también estaré aquí pues, para atender cualquier duda que se tenga a través del chat y también deciros que bueno, os podemos mandar información un poquito más detallada sobre la carrera dual que ofrecemos en FEDAEDU Barcelona. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias, Leonor. Yo creo que una de las cosas que habéis dicho en común de momento, las panelistas que hasta ahora habéis hablado, ahora llega el momento de los hombres, hasta ahora hemos sido todo mujeres, es sobre todo que habéis hablado de cantera, de fidelidad y de formar equipo. Y teniendo en cuenta el tipo de empresa que hay en España, que la mayoría de ellas son pymes y además que muchísimas de ellas
son o somos empresa familiar es algo que nos gusta, ¿no? Tener fidelidad en nuestros trabajadores, formar equipo y tener una cantera de la que poder tirar. Entonces yo creo que es un proyecto muy atractivo para que la gente le pierda el miedo, sobre todo las pymes pierdan el miedo y puedan empezar a contactar con entidades como FEDA para poder ir formando pues, nuestros trabajadores del futuro. Así que muchas gracias. Bueno, animo de nuevo otra vez a todo el mundo que nos está escuchando a que pueda hacer sus preguntas a través del chat, que luego daremos paso, ya que todo el mundo está cumpliendo muy bien el tiempo, tendremos tiempo para poder ver esas preguntas que nos hacen. Y ahora vamos a conocer la visión y experiencia de los protagonistas de esta modalidad de aprendizaje, que son las empresas. Es para nosotros un honor contar con la presencia de Siemens y de Dula. Entonces, a continuación, Juan Diego Pérez Mata, responsable de Siemens Professional Education, nos hablará tanto de los ciclos de FP Dual como de las carreras duales en los que Siemens España participa en colaboración con la Cámara Alemana para España y con FEDA. Juan, es tu turno. Muchas gracias, María. Voy a compartir mi pantalla. ¿Veis mi presentación? Sí, perfecto. Muchas gracias, María. Me gustaría compartir con vosotros la formación dual que tenemos en Siemens. Primeramente, me gustaría comentaros que Siemens se fundó hace más de 170 años sobre la idea de que una empresa no debe centrarse solo en maximizar los beneficios. Debe servir a la sociedad con tecnologías, productos y con todo lo que hace. Y esta idea de servir a la sociedad sigue viva hoy en día. En el caso de España, desde hace 125 años. Y esta idea de servir a la sociedad se refleja en la marca como empleador. Contamos con 385.000 colaboradores a nivel mundial y 44.400 nuevas contrataciones también a nivel mundial. Y 10.900 estudiantes y aprendices en programas de formación a nivel mundial dentro de la compañía. ¿Y cuáles son los programas duales que contamos aquí en Siemens en España? Contamos con el programa International Tech Apprentices at Siemens. Es un programa dual de 3 años y medio de duración en Berlín, que tienen tanto fases teóricas como fases prácticas. Al final del último año también tienen fases en España, tienen dos fases prácticas. Este programa se puede realizar en el ámbito de mecatrónica o de electricidad electrónica, y 31 aprendices han pasado por este programa. Actualmente tenemos 2 aprendices realizando. En principio, lo que buscamos son jóvenes que tengan el inglés, un alto nivel de inglés, porque en relación al alemán, lo primero que hacen nada más llegar a Berlín es tener un curso intensivo en alemán, por lo que luego, tras terminada la formación, tienen, aparte de la titulación de la Cámara de Comercio, también un alto nivel de alemán, y luego se incorporan dentro de nuestra plantilla en Siemens España. También contamos con programas administrativo-financieros. Disponemos de este programa en 2 años de duración, que lo realizamos con FEDA, donde el aprendiz consigue el título de técnico de gestión empresarial para industria de la Cámara de Comercio Alemana para España. Este programa también lo tenemos de 3 años de duración con EVA, y donde el aprendiz consigue el título universitario Bachelor of Arts por una universidad alemana y también título de la Universidad Alcalá de Henares de Madrid. Los aprendices realizan prácticas por las diferentes áreas financieras de la compañía, y más de 400 aprendices han pasado por este programa. Algunos de ellos actualmente están llevando equipos, están en el ámbito directivo. Actualmente contamos con 14 aprendices. Luego el otro programa que tenemos es el programa de mecatrónica 2+1. Este programa tiene primeramente 2 años de una formación profesional en el ámbito técnico, y nosotros les ofrecemos 1 año adicional que lo realizan con nosotros, y después de la formación consiguen un título de técnico en mecatrónica industrial de la Cámara de Comercio Alemana para España.
Más de 50 aprendices han pasado por este programa y actualmente tenemos 5 aprendices realizando esta formación. El programa técnico también lo tenemos en Cornellá, en un programa de mecatrónica lo tenemos también o en programación o electromecánica. Y también es de ámbito dual y más de 60 aprendices han pasado por este programa y actualmente tenemos 12 aprendices. Por ello cubrimos tanto la parte técnica como la parte administrativo-financiera. Pero ¿por qué tenemos programas duales? ¿Por qué apostamos por la formación dual aquí en Siemens? ¿Cuáles son las ventajas para Siemens? Con los programas de formación dual que disponemos en Siemens podemos observar a los alumnos, ver su compromiso, su capacidad de aprendizaje y su rendimiento. También durante el programa se crea una vinculación entre el alumno y la compañía con los valores y las visiones de la empresa. Y nos permite detectar a los alumnos con talento potencial. Durante todo el programa, como realizamos valoraciones de cómo están realizando la formación, esto nos permite conocer a aquellos que tienen mayor talento y potencial. ¿Y cuáles son las ventajas para los participantes? Con nuestros programas de formación dual, el alumno tiene la oportunidad de poner en práctica los conocimientos teóricos que reciben en la escuela. Como son programas de formación dual que va por bloque o va por días a la semana, lo que han aprendido en la escuela lo pueden poner en práctica en Siemens. También durante el programa desarrollan skills muy interesantes como el trabajo en equipo, la interrelación con otros y saben cómo funciona una empresa, conocen cómo es una empresa por dentro. Y como van pasando por las diferentes áreas de la compañía, tienen la oportunidad también de crear un networking muy interesante durante el programa. Van conociendo personas de las diferentes áreas y una vez terminada la formación, a pesar de que acaben en un grupo concreto, conocen a muchas personas de la compañía que le va a ayudar en su carrera profesional. En ese programa a los alumnos se le abre un abanico de posibilidades. Muchos de nuestros alumnos han tenido la oportunidad de continuar su carrera profesional dentro de Siemens, llegando hasta posiciones de liderazgo, y estas oportunidades no se limitan solamente a Siemens, sino también a las diferentes compañías del grupo, tanto en España como a nivel internacional. Por lo que los programas de formación dual de Siemens son solo el comienzo de una prometedora carrera profesional. Muchas gracias. Aquí os dejo también mis datos de contacto por si cualquier duda o consulta que os surja, y también me quedo para las preguntas. Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias, Juan. Bueno, aquí estamos viendo casi una FP dual, lo que estamos haciendo a lo largo de la tarde, porque hemos hablado primero de la teoría, de cómo se puede hacer desde el punto de vista de las entidades que enseñan o que forman en la FP dual. Ya hemos visto un claro ejemplo de una empresa que es la que lo está poniendo en marcha y cómo esas teorías de verdad se cumplen dentro de los distintos ámbitos. Además de las cosas que hemos ido marcando a lo largo de la tarde, de pasar desde distintos departamentos, crear ese equipo, crear esa confianza, esa cantera y sobre todo poder ponerlo en marcha y que muchos de ellos luego desarrollen la actividad con vosotros y tratando de crecer dentro del organismo de la empresa. Así que, pues, muchas gracias. Y ahora ya cierra este turno de exposiciones David Picker, que, como os comentaba, es director de Dula España, que nos hablará sobre la experiencia y posicionamiento de su empresa ante la FP Dual. Entonces, cuando quieras, David. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, a las instituciones que han organizado, digamos, todas estas presentaciones, a todos los panelistas, saludarlos y también a todos los que nos están viendo. Dula es una empresa que lleva aquí en España desde 1966, una empresa de instalaciones comerciales, es una empresa familiar que fue fundada por el señor Heinrich Dustmann y que el hijo del señor Dustmann actualmente es el director, el CEO de nuestro grupo, y es también presidente de la Cámara de Comercio de Industria en Dortmund. Tenemos fábricas aquí en España, tenemos fábricas en Alemania y también en Rusia. Nos dedicamos a lo que son instalaciones comerciales, hacemos mobiliario para el comercio, también fabricamos y realizamos obras, mantenimientos también para esos establecimientos comerciales,
y también hemos creado ahora una empresa tecnológica para crear programas de gestión para lo que son locales comerciales y de mantenimiento. Con el tema de la formación profesional, y yo quiero romper una lanza de que es algo positivo para la sociedad española, yo personalmente pues, he realizado formación profesional dual en Alemania. La hice en Dula y la verdad es que fue una experiencia pues espectacular. Todo lo que pues, has oído de las empresas, pues conocerlo en persona pues es algo que es muy positivo. En Dula, actualmente en Alemania tenemos a 9 personas haciendo el Industriekaufmann o Industriekauffrau y tenemos 30 personas entre 30 y 40 personas dependiendo, haciendo pues una formación dual de ebanistería. Por lo tanto, tenemos casi un 10% de lo que es la plantilla en formación, y lo cual nos da pues una experiencia, buscar talento y también comentábamos antes el tema de la responsabilidad social corporativa, que también es, digamos, una parte que nos gusta y que nosotros, digamos, a lo que nos debemos. Aquí en España, de momento no hemos encontrado aún las asignaturas o digamos la formación profesional que encajaría para nosotros. Por lo tanto, tenemos una formación interna que nosotros cogemos normalmente talento joven y lo formamos internamente. Pero nos gustaría pues, poder encajar lo que es nuestras necesidades de personal también en la formación dual. Y lo que es mi experiencia, que es también un poco lo que quería hablar. Antes comentaba uno de los panelistas, creo que comentaba Claudia, una posible mala imagen que pueda tener la formación dual aquí en España. Entonces, yo creo que hay que romper esa lanza, hay que decir y hay que promocionar en empresas y hay que promocionar en el alumnado los beneficios y lo que aporta una formación dual. Y aparte que en empresas y alumnado, yo creo que también los padres de sus alumnos tienen mucha importancia a la hora de elegir o encaminar a sus hijos a una educación. Es decir, yo me he asustado este fin de semana, he escuchado de que en la OCDE lo que es el paro juvenil aquí en España es un 43,1%. Es una barbaridad de que hay tantos jóvenes hoy en día aquí en España que no encuentran un trabajo, que se encuentran, digamos, en el ámbito laboral totalmente huérfanos. En cambio, Alemania tiene el 6% de paro juvenil. Entonces, algo bien estarán haciendo en esos países. Por lo tanto, necesitamos contagiar a la sociedad española de la manera de hacer de ciertas cosas, sobre todo en lo que es la juventud. Y acercar, digamos, la formación dual lo que hace es acercar a la juventud al mercado laboral. Y también una cosa que me ha encantado, que también es importante, que Leonor comentaba, que es una adaptación a tiempo cero. Quiero decir que las personas que hacen una FP dual en cualquiera de los ámbitos, su adaptación a la empresa es nula, porque la ventaja que estas personas tienen es que de tener una formación teórica, que aquí en España además es muy, muy teórica, muy de memoria, muy poco práctica, adaptar a una persona que ha estudiado durante 5 o 6 años una carrera o que ha hecho una formación, etcétera, adaptar ese aprendizaje memorístico
a conseguir un conocimiento transversal que comentaba también ella misma, de que las personas que hacen una formación dual son personas que no solo aprenden cosas teóricas, sino que aprenden a convivir, aprenden a ver cuáles son, digamos, las interacciones de los diferentes departamentos de una empresa. Es decir, aprenden tanto para su vida, que es que yo, vamos, lo veo básico y que me encantaría pues, que tuviese muchísimo más éxito esta formación dual aquí en España. Y cuando veo los carteles de las empresas que participan en el FEDA y en todo este tipo de formación dual, son grandes empresas y grandes empresas pues vinculadas a Alemania, que es muy fácil, pero hay que llegar a la pequeña y mediana empresa. Tenemos que llegar a la pequeña y mediana empresa para que estas empresas vean que la formación profesional dual pueda ser una alternativa para ellos. Y luego, un poco también ahondar en el tema de la mala imagen. Comentaba Claudia lo de hacer fotocopias y servir cafés. Yo también comento el tema de archivar documentos, etcétera. Pero todo eso es positivo también. Quiero decir que no solo es negativo. Quiero decir, tú cuando sirves un café, tú escuchas a la persona que ha venido a visitar la empresa. Si tú quieres ser comercial, por ejemplo, de una empresa, tú vas a servir ese café, tú oyes lo que hablan, tú oyes cómo habla el comercial de tu empresa, que es un gran comercial, y ves cómo trata a sus clientes, ves las preguntas que hacen los clientes. A la hora de archivar documentos, tú también ves cómo se ordenan esos documentos. Se hacen por orden de fecha, se hacen por orden de alfabético. Todo eso son cosas que tú vas aprendiendo y vas viendo cuando tú estás trabajando en una empresa. Y por eso, pues es un poco mi aportación, que a mí me ha encantado hacer la formación dual. Yo creo que Claudia también hizo en su día una formación dual y está muy contenta, como decía María antes. Por lo tanto, yo espero y deseo que las instituciones y todos los que estamos participando en ello, consigamos hacer un marco que sea positivo y que tengamos muchísima más gente. O sea, si imaginemos que tenemos en toda España, comentaba Tania antes, 352 alumnos en toda España. O sea, es decir, cuánto camino está por hacer en este sentido y cuánto bien podemos hacer si conseguimos hacer las cosas bien. Bueno, pues esto es de momento todo. Estoy también dispuesto a contestar todas las preguntas que estén al final, y en el chat pues lo iré revisando también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Y también hemos visto contigo pues, un ejemplo tanto de una persona que ha estudiado la FP Dual y cómo se ha formado, cómo le ha servido para llegar a ser ahora pues, director general de tu empresa, y cómo también tu empresa participa en poder hacer esta FP Dual aquí en España y sobre todo, pues, por ejemplo, aquí en Zaragoza, ¿no? Que estamos empezando todavía a ponerlo en marcha. Así que, muy bien. Y bueno, ya para cerrar este bloque, vamos a conocer ahora el modelo de FP Dual que se está implantando en el País Vasco. Y para ello tiene la palabra Jorge Arévalo Turrillas, viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco. O sea que, adelante, señor viceconsejero. Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Yo también voy a poner en pantalla, a ver si se ve, espero que sí. Buenas tardes. Después de las buenas intervenciones que estoy escuchando, yo voy a hacer una intervención, también hablando evidentemente de formación profesional dual, pero voy a ir un poco más allá. Voy a explicar otra serie de contextos que están ocurriendo, porque como pongo ahí, vivimos ya una nueva realidad. Una nueva realidad, no me refiero al virus, que bastante estamos mal viviendo, me estoy refiriendo a la cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial que no solo no se ha detenido ni se ha frenado, sino que se ha acelerado con todo lo que está ocurriendo, y que para los que al menos estamos trabajando en el campo de los entornos 4.0 y respecto sobre todo a lo que es los sectores industriales, nos obligan a trabajar de otra manera. En los planteamientos que les voy a hacer, verán que hablaré de algo muy importante, es el concepto de transformación. Transformación va a ser la palabra clave para los próximos años. Para los próximos 5, 6, 7 años
transformar un montón de cosas que nos llevan a un entorno de incertidumbre y complejidad, lo que nos obliga a trabajar las competencias de una forma diferente. Las personas tienen que estar formadas de otra manera, pero tienen que estar más formadas, mejor formadas de lo que están formándose hasta el momento. Nosotros estamos transformando el tejido productivo, un tejido productivo que va dirigido a los entornos 4.0. Estamos reconfigurando el contexto del empleo y evidentemente también nos toca y nos ha tocado adaptar los sistemas de formación. Unos sistemas de formación que tienen que tener en cuenta un concepto fundamental, que es el concepto del empleo, en el que sabemos que pueden desaparecer, van a desaparecer muchos puestos de trabajo, se van a transformar millones de puestos de trabajo y van a aparecer nuevos puestos de trabajo en esta nueva cuarta revolución industrial, lo que nos obliga a que las personas estén preparadas para desarrollar varias ocupaciones y unas cuantas tareas, por no decir muchas. ¿Por qué les digo esto? Porque los robots y la automatización nos van a poder sustituir o van a poder sustituir a muchas personas que, si repito, pueden trabajar en diversas ocupaciones y en unas cuantas tareas, va a ser muy difícil que la automatización o la robótica les puedan sustituir, lo que requiere, como les decía antes, que tengan unas nuevas competencias adquiridas estas personas. En el País Vasco trabajamos con 4 pilares principales. Por un lado, la formación de alto rendimiento, que es donde hoy me voy a centrar. Trabajamos el desarrollo de la innovación estratégica dentro de lo que es la formación profesional y también con las pymes y micropymes principalmente. Trabajamos la transformación hacia lo que es la inteligencia aplicada, lo que supone todos los conceptos de trabajar lo que es la conectividad, digitalización, entornos 4.0, sistemas inteligentes, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, todo el concepto de lo que es Big Data, en fin, esos puntos IoTs, Internet de las cosas. Trabajamos también en un concepto de centro que evidentemente tiene que ser diferente. Los centros de formación profesional no pueden seguir siendo lo que eran, pero no me refiero a la formación que dan, que también. Me refiero a su propia estructura, a su propia organización, a los espacios. Ya tenemos centros con espacios de aprendizaje diferentes para las nuevas metodologías, como ahora les voy a explicar, lo que suponen los espacios inteligentes, espacios de realidad virtual, espacios interactivos, espacios inmersivos. Todos estos conceptos son los que ya los centros de FP, al menos ahora en el País Vasco, estamos desarrollando y que creemos que son fundamentales, se vayan desarrollando para poder dar respuesta a lo que les voy diciendo respecto a lo que es la cuarta revolución industrial. Si me centro en la formación de alto rendimiento, verán que tengo 3 ejes principales. Las metodologías activas de aprendizaje, trabajamos en el aprendizaje colaborativo basado en retos. La formación profesional dual, que es importante, va dirigida a los títulos de formación profesional en el contexto de la formación profesional vasca. Del País Vasco trabajamos 139 títulos de formación profesional y programas de, también están, los cursos de especialización ahí, que están empezando a desarrollarse ahora por el Ministerio de Educación, pero tenemos programas de especialización a la carta, que los hacemos aquí en el País Vasco, que es a cualquier empresa que no encuentre un profesional, lo que hacemos es preparar un programa de especialización. Tardamos una media de mes y medio en prepararlo para que puedan tener esas personas preparadas lo antes posible, bien sean estudiantes del sistema de formación profesional o bien reciclando a personas de la propia empresa. Cuando hablamos de competencias, hoy no puedo profundizar, salvo que haya alguna pregunta, entonces explicaría algo más, pero fíjense ya las competencias en las que estamos trabajando, que son muy importantes para poder ir dando cuerpo al contexto, lo que les digo, el nuevo tipo de aprendizaje y el tipo de preparación que necesitamos en las personas, repito, respecto a lo que va a ser el desarrollo de esta cuarta revolución industrial en los entornos 4.0. Pero también trabajamos lo que llamamos la innovación transformadora, es decir, tienen que saber trabajar la innovación. De hecho, trabajan los procesos y procedimientos de innovación en su propio aprendizaje. Para ello trabajamos lo que es el pensamiento crítico, pensamiento constructivo, pensamiento creativo, inteligencia emocional, inteligencia generadora e inteligencia ejecutiva, como elementos fundamentales también para que puedan trabajar también de otra forma, adquieran esas competencias necesarias y desarrollemos algo que nos va a diferenciar de las máquinas, ya no solo el pensamiento, las inteligencias, sino lo que puede ser la intuición, la capacidad de improvisación y la propia imaginación. Elementos que las máquinas y los robots no lo van a tener, al menos en muchísimos años. También trabajamos la innovación intuitiva para que sepan observar, imaginar, decidir, implantar, evaluar, aprender, capacitarse y reiniciar los procesos que sean necesarios. Todo esto lo hacen en estas metodologías activas de aprendizaje, como les decía, que es otro tema fundamental, repito, en el concepto de aprender, que no es el modelo clásico de aprendizaje, son modelos ya muy avanzados y que nos están haciendo que las personas adquieran unas competencias mucho más avanzadas que las que estábamos consiguiendo anteriormente. En este momento, el 72% del alumnado de formación profesional en el País Vasco trabaja ya en estas metodologías en diferentes niveles. Como verán, el 28% todavía no está trabajando en estas metodologías, el 20% se está iniciando.
Es lo que llamamos experimentando, es la fase de iniciación. El 25% está en un nivel medio, nivel de iniciación el 20%, nivel medio el 25% y nivel avanzado el 27%, que les llamamos experimentando, en camino y en consolidación. Por lo tanto, ya repito, el 72% están ya en este tipo de aprendizajes. Si nos centramos en la formación profesional dual del País Vasco, les diría que el objetivo principal es aprender a través del trabajo y no trabajar aprendiendo. Este concepto es muy importante y es muy importante porque entonces lo que hacemos es priorizar el aprendizaje y las competencias adquiridas y no el producto o el proceso productivo. Y esto es muy importante porque están aprendiendo, luego ya fabricarán bien y trabajarán bien, pero primero van a aprender, por lo tanto, priorizamos aprendizaje y competencias. Segunda parte importante, el alumnado siempre lleva a la empresa un objetivo claro para mejorar su preparación. Tiene que ser algo que mejore lo que ya ha ido desarrollando en el centro de formación profesional. Y además, la empresa en ningún caso sustituye al centro de formación profesional. Esto es algo muy importante también. Se hace un plan específico para cada alumno y alumna. No es un plan para un grupo de alumnos, para cada alumno lleva su plan específico de aprendizaje en la empresa que vaya a participar. Y tanto la programación como la planificación de los planes están definidos entre el centro de formación profesional y la empresa, es decir, entre el tutor o tutora del centro y el instructor o instructora de la empresa. Tenemos 8 aspectos fundamentales en lo que supone el desarrollo del modelo de FP Dual. Primero, identificamos qué título de formación profesional va a ser el que va a participar en esa FP Dual. Identificamos los participantes. Identificamos el puesto o puestos de trabajo en el que va a desarrollar su aprendizaje el alumno o la alumna. Hacemos la distribución horaria y el calendario con la empresa. Nuestra formación profesional también es en alternancia. Programamos, según siempre, resultados de aprendizaje esperados de la persona cuando termine su preparación en la empresa. También planteamos y acordamos el sistema de evaluación previsto. Tenemos un plan de atención al alumnado en todo momento para cualquier circunstancia que pueda haber y el alumno y la alumna se compromete y firma las condiciones de ese plan que se ha hecho específicamente para él, para ese alumno o para esa alumna, firma esas condiciones para llevar adelante y poder ir a hacer ese desarrollo de formación profesional dual en la empresa. Tenemos 2 tipos de modalidades, 2 años y, como bien decía Tania, también de 3 años. En los planes a 2 años lo que hacemos es reforzar y ampliar las competencias que el alumnado adquiere en el ciclo formativo. Es decir, reforzamos lo que ya ha ido y ampliamos, ¿no?, esos conocimientos que ha hecho en el ciclo de los dos cursos y al tercer año lo que hace es adquiere ya una especialización que responde a las necesidades de las empresas, sobre todo ya porque tienen algunos procesos productivos más complejos o porque necesitan un tipo de perfil diferente, más complejo y que requiere tener esos 3 años de formación o de preparación. Respecto a los 2 años, están 1.500 horas en el centro de formación profesional de media, 1.500, 1.550 horas, y en la empresa 1.200 horas haciendo formación específica en la empresa. En 3 años son 1.500 horas en el centro y 3.100 horas como máximo, entre 2.850 a 3.100 horas en la empresa, formándose a lo largo de esos 3 años. El alumnado va el 80% con contratos de formación y aprendizaje y el 20% en becas. Pero es muy importante, da igual que sea contrato de formación y aprendizaje o beca, a todos se les remunera la parte de trabajo al menos con el salario mínimo interprofesional. ¿Y por qué hacemos becas y no va todo el mundo por contrato de formación y aprendizaje? Porque nos ha ocurrido algo y es que tenemos alumnos, y más cuando hay crisis, de más de 30 años, tenemos alumnos de 35, 40, 45 años o más. El año pasado yo conocí a un alumno de 54 que evidentemente están en el desempleo y quieren volver a trabajar, que no pueden hacer formación profesional dual porque el contrato de formación y aprendizaje no permite a mayores de 30 años poder participar en una formación profesional dual. Entonces tuvimos que, si me permiten la expresión, inventar el concepto de beca, darle cobertura normativa en el País Vasco y cumpliendo los mismos requisitos que en el contrato, el marcar una beca donde nosotros podíamos hacer que esas personas de más edad pudieran participar también con sus compañeros de clase que pueden tener 20, 18, 19, 20 o 21 años, pudieran participar también en la formación profesional dual. El 20% del alumnado de formación profesional participa en la formación profesional dual. Por ponerles unas cifras un poco en general para que vean los ciclos como los tenemos, algunos en el tanto por ciento de alumnado que están participando, mecatrónica, automoción, fabricación mecánica, robótica, o en el sector servicios también, como están participando en informática, administración, espacios comerciales, que también es
son importantes, pero ya ve que también baja el número de alumnos que están participando. Participan 1.542 empresas en 101 centros de formación profesional y la empleabilidad que tenemos es del 92% al día siguiente de terminar. O sea, los datos son realmente interesantes, funciona bien. Ahora tenemos el problema de la pandemia, con lo cual hemos tenido un impacto importante también, pero que esperamos recuperar a lo largo de este año sin mayor problema. Pero estos son los datos que creemos que son importantes y que están haciendo que la formación profesional, en el conjunto que les acabo de explicar, la FP Dual es una parte de esa formación de alto rendimiento, está haciendo que la FP esté dando, en este caso en el País Vasco, esté dando la respuesta que nuestras empresas a día de hoy necesitan, pero sobre todo nos estamos preparando para que den respuesta a estos cambios que van a vivir a lo largo de los próximos 5 años, que van a ser cambios disruptivos y que evidentemente entendemos también que la formación profesional también tiene que hacer unos planteamientos disruptivos para dar respuesta a esas necesidades de las empresas. Les agradezco muchísimo su atención. Yo también, como han dicho mis compañeras y mis compañeros de panel, pues quedo a su disposición y muchísimas gracias por la invitación para estar aquí con todos ustedes. Pues muchas gracias, señor viceconsejero. La verdad es que los datos que nos ha dado son abrumadores, pero sobre todo me quedaría también con un mensaje que ha dado al principio de su ponencia, que era que ustedes priorizan el aprendizaje y las competencias por encima del producto y del desarrollo industrial. Entonces, la verdad es que eso es también un claro ejemplo de por qué luego tienen esos resultados de un 92% de incorporación al día siguiente de terminar el trabajo o de terminar los estudios ya a la zona profesional. Bueno, la verdad es que hemos sido muy buenos en el cumplimiento del tiempo y esto nos va a dejar que podamos tener un ratito de diálogo porque hay bastantes preguntas. Algunas preguntas las habéis ido respondiendo vosotros mismos, los panelistas, por medio del chat, pero si os parece hacemos un recordatorio muy rápido para que la gente que no lo está leyendo pueda ver, ¿vale? Voy a intentar acumular las preguntas por personas si os hago, por ejemplo, en el primer caso sería 3 preguntas para Claudia, y así, de una forma rápida para poder hacer todas, nos contestas las 3, ¿vale? Claudia, la gente nos han preguntado el porcentaje de los 4 bloques de acceso de bachillerato al mercado laboral, si más o menos tienes esos datos. ¿Qué porcentaje de los alumnos que terminan la FP Dual son contratados por las empresas? ¿Y qué tipos de contratos se utilizan en esta dualización por bloques desde FEDA? Vale. Entiendo que la pregunta del bachillerato, nosotros en Alemania la formación profesional dual es normalmente de 3 años. Aquí el gobierno alemán permite, al tomar solamente a alumnos con bachillerato, compactar y reducir, digamos, esa formación dual de 3 años a 2 años. Entonces, este es el modelo que nosotros usamos aquí en España, de forma que todos los alumnos que participan en nuestra formación dual necesitan como requisito mínimo tener el bachillerato. Tener también entre 18 y 25 años y luego pues el nivel de alemán. No sé si eso responde a la pregunta completamente. La siguiente pregunta era... ¿Qué porcentaje de alumnos que terminan la FP Dual son contratados por las empresas? Y en este caso, cuando se les contrata, ¿qué tipo de contrato? Nosotros, nuestro centro funciona de la siguiente manera. Nosotros, al ser un centro de formación profesional dual alemán, una parte de nuestra escuela se financia a través del gobierno alemán, o sea, recibimos una financiación del gobierno alemán y la otra la financian las empresas formadoras con la aportación que hacen a la escuela y con la beca que pagan a los alumnos. Entonces, la tasa de incorporación de los alumnos después de hacer la formación, pues obviamente es muy alta, ¿no? Porque la empresa hace una inversión no solo en tiempo y en esfuerzo, sino también monetariamente, ¿no? En formar a ese estudiante durante esos 2 años. Otra cosa luego es que estos alumnos que a veces no quieren quedarse en la empresa, sino que quieren seguir y continuar formándose, ¿no? Ya sea a través de una carrera universitaria, algunos de ellos vienen de Alemania, entonces regresan a Alemania porque quieren continuar ahí su carrera profesional. Es muy variado, ¿no? Pero yo diría que en torno a un 80% de los alumnos reciben una oferta de trabajo y para quedarse luego en las empresas formadoras.
Y la última pregunta era, la mayoría de las empresas que forman con nosotros lo hacen con un modelo convenio en el que nosotros damos de alta al alumno en la seguridad social, ¿no? y facturamos, digamos, esta anualidad escolar, ¿no? a la empresa formadora, de forma que ellos lo financian, ¿no? Y nosotros también facilitamos, digamos, todo lo que es el proceso administrativo y el papeleo de la empresa para que esta carga pues, no sea muy grande y sea fácil para la empresa también implementarlo, ¿no? que sea fácil de hacer para ellos. Obviamente también hay empresas que eligen el modelo de contrato de formación y aprendizaje. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Para Tania, una persona ha preguntado también si el sueldo mínimo que se paga tras la reforma de la FP Dual en Alemania de 2020, si es durante los 2 años. Es durante 3 y además va creciendo. Esta cifra es la cifra mínima que tiene que tener un alumno en su primer año de formación durante el primer año. Luego, normalmente esta remuneración típicamente aumenta un poquito el segundo y el tercer año. Cada año es un poquito más. Y esta suma establecida es el mínimo desde el principio. Y también para ti, Tania, también nos han preguntado si sabéis por qué ese dato que nos has puesto dentro de tu presentación de la diferencia de mujeres que se apuntaron a la FP Dual en 2010 comparado con 2019. Sí, se estima realmente que ha habido el mismo número también de hombres, pero destacadamente esto se vio mitigado por digamos, por los movimientos migratorios que ha visto Alemania en los últimos años. Y eran sobre todo hombres que venían jóvenes. Entonces, a estos sí que se le ha hecho muchísimo esfuerzo en integrarlos en el sistema de FP Dual alemana. Por lo tanto, esa caída en el lado masculino se ha visto menos que en el lado femenino. Esto es una explicación, habrá más. Muchas gracias, Tania. Hay también un par de preguntas para Juan Diego, pero antes de hacerlas quiero comentar para todas las personas que están ahora mismo siguiéndonos que después se os va a enviar, la sesión está siendo grabada y se os va a enviar un link para que podáis verla. Va a estar en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Entonces, tanto las presentaciones que nos hagan llegar os las haremos llegar, pero si no, podéis volver a verla para aquellas dudas o aquellos datos en concreto que necesitéis que ahora no hayáis podido coger, pues que los vais a poder volver a tener en caso de que veáis la presentación, ¿vale? Entonces, para Juan Diego, hay 2 consultas. Una era, ¿en los programas de Siemens todos los alumnos quedan insertados laboralmente o solamente un porcentaje? Yo creo que dentro de tu presentación ya nos lo has comentado, pero si puedes explicar un poquito más. Sí, tras la formación tiene que haber, durante todo el programa tiene que haber una vinculación entre el aprendiz o la aprendiza y la empresa, y algunas veces no sucede. Y como también comentaba Claudia, algunas veces los estudiantes cuando terminan la formación deciden continuar estudiando o se vuelven a Alemania en el caso del ámbito administrativo financiero. Por ello, no el 100% se incorporan una vez terminada la formación, y se puede dar por 2 ámbitos, por una parte por parte de los aprendices o por otra por parte de la empresa. Y luego hay una persona que ha hecho una pregunta muy concreta que pregunta acerca de este programa del administrativo financiero, ¿cuáles son los requisitos y cuándo sería la próxima convocatoria? Vale, en el ámbito administrativo financiero es necesario tener bachillerato, y en el caso de EVA es necesario tener incluso el Abitur, la parte de la selectividad en España, y es necesario tener nivel alto de inglés y nivel alto de alemán, porque la formación en la parte teórica es íntegramente en alemán. Y el proceso de selección, corrígeme Claudia si me equivoco, será en febrero o marzo ya, ¿no? Aunque yo supongo que ya estáis obteniendo candidaturas, porque las candidaturas las reciben a través de la escuela. Sí, las candidaturas se pueden enviar hasta finales de febrero y el proceso de selección comienza en marzo, sí. Gracias. Pues muchas gracias a los dos.
Hay algunas reflexiones en general que van dedicadas al panelista que quiera responderlas y varias de ellas van en acuerdo tanto con la oferta como con la demanda. Preguntan tanto desde si se acoplan oferta y demanda en cuanto al número de gente que quiere estar dentro de la FP Dual y sobre todo también si se acoplan los perfiles, si al final el perfil que se ofrece para poder hacer FP Dual es el mismo perfil que pueden demandar las empresas y cómo podemos hacer estos ajustes. Entonces, el que queréis de vosotros contestar estas preguntas. Bueno, Leonor, si te parece, digo yo algo al respecto. O sea, en nuestro caso, siempre hay un porcentaje mayor de alumnos que aplican en relación a plazas ofertadas, aunque realmente esto varía de año en año, ¿no? Hay empresas también que no ofrecen plazas todos los años, a veces toman un año o dos sin formar, luego retoman. Pero normalmente es mayor el número de participantes, de alumnos que aplican que de plazas, sí. En nuestro caso, no sé, en caso de FEDAEDU. Sí, en nuestro caso, en FEDAEDU Barcelona, pues es así también. O sea, va variando, va de año en año, pero suele ser que hay más solicitantes que plazas. Y como son programas de 3 años los que nosotros ofrecemos, entonces hay empresas que cuando cogen a su alumno, hasta que no finaliza después de los 3 años, no vuelve a coger. Claro, pasan 3 años, ¿no? Entonces, pero va variando. Pero sí, suele ser haber más alumnos que empresas. Bueno, y yo añadiendo simplemente, a grosso modo, se ve tendencias en Alemania también, como he dicho al principio, que sí que hay menos jóvenes para más plazas y eso también es verdad que todos los años hay un número elevado de personas que se quedan sin plaza y de hecho, este número crece porque aparentemente para las empresas cada vez es más difícil encontrar el candidato idóneo para su puesto de formación. O sea, que haya menos jóvenes y más plazas no significa que todo el mundo se puede integrar porque, como digo, hay muchos candidatos que no encajan, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un esfuerzo del sistema educativo, yo creo que aquí en España igual, pues tiene otros retos, pero en preparar mejor, digamos, estos jóvenes, como ha explicado también Jorge Arévalo, en competencias que son transversales, que son tan importantes hoy en día y que yo creo que concentrándonos en esas metodologías probablemente podemos hacer mejor ese encaje también entre todos. Bueno, ya también una pregunta que decía, ¿cómo pueden participar las pequeñas empresas en la FP Dual y cómo gestionan en Alemania la figura del tutor de empresa en una pequeña empresa? Que David directamente ya ha contestado en el chat, que generalmente es el dueño el que hace esa tutorización y el que hace ese seguimiento. Si nos quieres explicar muy brevemente cómo pueden participar estas pequeñas empresas en la FP Dual. En una de las primeras ponencias sí que hemos visto que había, por ejemplo, un ejemplo de 6 empresas que colaboraban en poder hacer una formación única. No sé si ha sido el caso de Dula o ha habido algún otro, o bueno, o lo habéis hecho vosotros directamente. Sí, a ver, con el tema de la formación dual, en las pequeñas empresas el tutor, pues como contestaba antes, pues suele ser el dueño. Y luego las pequeñas empresas, pues en Alemania, como bien comentaba Claudia, lo que hacen es poner anuncios. Es decir, poner un anuncio en el periódico, busco un alumno para formación profesional dual, para pues cierta especialidad. Y entonces, pues las personas o los jóvenes que ven ese anuncio, pues mandan el currículum o mandan sus datos, mandan el currículum, sí, mandan el currículum a la empresa y la empresa, pues, elige a uno de esos candidatos y entonces, pues, realiza la formación dual. Luego, yo quería también preguntar si al viceconsejero, porque comentábamos que si el bachiller es imprescindible para poder hacer una formación profesional. Y en Alemania
a los niños a partir de los 12 años los clasifican en 3 grupos y solo uno de ellos pues, realiza el bachiller, pero sí que pueden realizar formación profesional. No sé si en el País Vasco existe formación profesional dual también para personas que no realizan el bachiller. Sí, en formación profesional es verdad que el bachiller es algo que nos da una garantía de que las competencias generales son las más adecuadas luego para poder, como les decía antes, en los próximos años poder defenderse ante lo que nos puede venir respecto a lo que son los entornos 4.0, pero nosotros en la formación profesional tenemos los ciclos de grado medio, que son para alumnos y alumnas que han terminado, en este caso, la secundaria obligatoria. Es decir, cuando acaban con 16 años, también hacen la formación profesional dual. O sea que sí se puede hacer. Muy bien, ha habido una persona que ha hecho una reflexión y nos decía: yo pienso que deberíamos copiar esos modelos de Alemania para implementarlos en España, porque sería la única manera de bajar esos índices tan altos de paro juvenil. Eso nos debería servir de reflexión y autocrítica para mejorar esta situación. Yo creo que con la presentación que nos ha hecho el viceconsejero ha quedado claro cómo sí que se puede llevar a cabo, y quizás nos puede hablar un poquito más de cómo lo han llevado a cabo. Pero me gustaría sobre todo dedicarlo o centrarlo en el tema de las empresas, porque hasta ahora todos los ejemplos que hemos visto, lógicamente estamos hablando de FP Dual en Alemania y en el País Vasco, y la mayoría de las empresas que hemos visto en los paneles que nos han puesto son empresas alemanas o empresas españolas que trabajan muchísimo con empresas alemanas y por lo tanto ya tienen esta formación dentro de su ADN. Ya es algo normal y no hay que venir a decirles ni a explicarles nada porque ellos ya están convencidos de la FP Dual. Y las empresas que están participando en el País Vasco, ¿nos puede dar un poco un índice de qué tipo de empresas son? Si son empresas nacionales, si son empresas vascas o son empresas también extranjeras afincadas en el País Vasco. Sí, claro, por supuesto. Son empresas ubicadas en el País Vasco. Más del 70%, que está el 74% son pymes o micropymes. Son muy pequeñas. Y luego tenemos empresas grandes también, ¿no? Para poder trabajar. La verdad es que la formación profesional alemana es una magnífica formación profesional dual. Pero tenemos que, cuando analizamos el tema del desempleo juvenil, hay que tener en cuenta un dato que es muy importante y es cómo se ha ido desarrollando la formación y la elección de las personas en su formación en España. Y lo mismo que en Alemania, muchísima gente estudia la formación profesional como un objetivo que para su vida es magnífico y puede desarrollar su vida sin ningún tipo de problema. En España, generalmente, la juventud y las familias optan por la universidad. En primera instancia. Es verdad que la formación profesional ahora se va recuperando poco a poco, demasiado poco a poco, pero todavía la mayor parte de la juventud opta por la universidad. Y además habría que ver luego qué tipo de titulaciones universitarias se cursan. Es decir, las titulaciones de las que estudian las personas, los estudios que realizan las personas, ¿son las que realmente necesita el mercado de trabajo o no? Y ahí nos encontramos con que carreras magníficas y duras de estudiar luego no tienen salida laboral, y nos encontramos con un problema muy importante que se puede ver en las listas del desempleo, que están en las estadísticas, que puede verlo cualquiera. En España verán que hay personas sin cualificación y personas con mucha cualificación. Y eso es un tema que nos tendría que hacer pensar mucho para ver exactamente entre lo que queremos ser, que es algo muy importante, la libertad de la persona para elegir lo que quiera ser, evidentemente está por encima de todo, pero que hay que explicar bien, y yo creo que ahí la orientación se debería de transformar, deberíamos de cambiar claramente lo que es la orientación para que se sepa exactamente que la formación profesional es un paso magnífico para poder salir a trabajar o para poder seguir estudiando en la universidad sin ningún tipo de problema. Y además es algo que le va a reforzar, lo explicaban muy bien los dos ponentes de las empresas, es decir, les van a preparar muy bien para que ya desde el momento cero van a poder trabajar sin ningún problema. Es decir, en la empresa, es decir, salen muy bien preparados desde la formación profesional, se hacen además formación profesional dual y luego además si quieren pueden hacer una carrera que más les guste, pero ya se han preparado ya con la formación profesional para poder salir al mercado laboral si fuera necesario. Muy bien, pues muchas gracias. Se han quedado algunas preguntas que no hemos podido responder ahora. Si os parece, vamos a hacer la clausura ya, dando paso a Toni Martínez Ramos, director general de Innovación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón. Pero como tenemos constancia de estas preguntas, a través del chat o cuando mandemos el link, intentaremos contestarlas. Así que os dejo con Toni Martínez Ramos.
Muchas gracias, María. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer poder cerrar esta segunda jornada del ciclo Crecer con Sentido de FP Dual, que las cámaras de Aragón, junto al Gobierno de Aragón, hemos organizado de alguna manera y hemos compartido esa visión alemana y también vasca sobre cómo es esa FP Dual. Agradecer a los ponentes Claudia Dietrich, Leonor Monge, Tania Nause, Juan Diego Pérez, David Picker y en especial a Jorge Arévalo, con quien compartimos muchos esfuerzos en esas comisiones generales de formación profesional con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio. Gracias a todos por vuestra participación. La FP Dual en Aragón es cierto que no alcanza las cifras del País Vasco ni mucho menos las de Alemania, pero que sí comparte una visión y buena parte de las buenas prácticas que hoy he escuchado aquí. Tal vez sin el tejido industrial que hay en Alemania y en Euskadi y sobre todo la presencia y la tradición de esa formación profesional, sí que desde que se inició en el año 2013 y 14 se ha dado un impulso importante. Ya no son esos 2 proyectos y esos 15 alumnos, sino que estamos hablando actualmente de 60 proyectos, más de 33 centros, 150 empresas involucradas y justo en un año como este, en el año de la pandemia, pues los datos no han bajado. Por lo tanto, yo creo que es un acierto lo que estamos haciendo. Y todo ello en consonancia en Aragón con el crecimiento del alumnado. En apenas 5 años hemos crecido 10.000 alumnos, ya son 26 los alumnos que estudian FP en Aragón y hemos sido capaces de acercarnos a los intereses de nuestro alumnado para que elijan esa opción como una forma de continuar su formación. Nuestro modelo también ha ido evolucionando a lo largo de estos años, pero siempre hemos tenido claro los 14 indicadores de la Unión Europea para la formación dual. Tal vez en Alemania sorprenda, Jorge está conmigo, que es que en España no hay un desarrollo legislativo estatal de alguna manera para poder continuar esa FP dual. Pero nosotros hemos tenido claro que las recomendaciones del Consejo de Europa del 15 de marzo de 2018 era la base fundamental para poder continuar con la FP dual que queremos en Aragón. En Aragón se ha optado siempre por la contratación y remuneración de los jóvenes que participan en la FP Dual. Así, de esa manera, durante este último año hemos incorporado la beca en las mismas condiciones, porque nos parecía que la FP Dual, además de formación, además de trabajo en empresa, tenía que tener ese carácter social, así que aquellas personas que se involucran en una empresa apostando por una formación a la vez que por lo profesional, deben estar remuneradas como cualquier otro trabajador. Un poco más que en Euskadi, un 30% de las contrataciones que se hacen es a través de este modelo de beca. Aragón ha apostado, y creo que es referencia a nivel nacional, en 2 puntos fundamentales. En la formación a los tutores, en los centros y tutores de empresa que participan en esa FP Dual, porque Dual no es solo la suma de trabajo y formación, sino que es mucho más. Es un proceso de formación en el que se corresponsabilizan empresas y centros de FP, y también yo creo que Aragón ha apostado mucho por la vinculación de la orientación profesional con la FP Dual, con programas como el Come to Industry, Come to TIC o Come to Energy, en el cual lo que hacemos es que los embajadores, que son estudiantes de grado de formación profesional y además con carreras exitosas, son capaces en cierta manera de acercarse al alumnado de la ESO, que es el alumnado potencial o de bachillerato para luego estudiar un grado medio, un grado superior y de alguna manera acercarlos a conocer lo que es la FP. Nosotros teníamos claro que los clústeres CAR, Tecnara, Clenar y Masport eran fundamentales para impulsar los proyectos de colaborativos de FP Dual. Aragón, y decía Tania antes, de modernizar, de adaptarse con agilidad. Sí, aquí en España luchamos contra el currículo, ¿verdad, Jorge? Y de alguna manera nos hace que sea muy lento a la hora de evolucionar o de introducir nuevas especialidades. En Aragón hemos apostado con Tecnara, el clúster de tecnología, y CAS de la automoción, para hacer 2 cursos de especialización propios, uno sobre transformación digital a través de Internet de las Cosas y otro jefes de equipo de automóvil altamente automatizado, que además son cursos de especialización propios y que de alguna manera van en paralelo con la oferta que el Ministerio está desarrollando. Muchas veces esa corresponsabilidad entre empresa, centro de alumnado, pero también de la administración. En Aragón teníamos claro que para reforzar esa FP Dual duplicamos el grupo de FP. Es decir, que de esta manera los alumnos, el alumnado que está estudiando y está trabajando es capaz de tener un referente, de tener un espejo en el centro educativo para que de esa manera el profesorado o la parte más de formación se adecue a las necesidades de lo que sucede día a día en el trabajo.
Es destacable el hecho de que en Aragón la ratio empresa es de 1,8, por lo tanto, claramente nos damos cuenta que son las pymes las que de alguna manera acogen a todo ese alumnado de FP Dual. No en vano, empresas como, por ejemplo, Tarmar, que trabaja en el aeropuerto de Teruel, está cogiendo o eligiendo, seleccionando alumnado para que pueda estar en su empresa y pueda aprender lo que estudian en su instituto de Teruel. Pero, por ejemplo, en las últimas conversaciones que tuvimos con una gran empresa que se va a instalar próximamente en Aragón, que hablo de Bonaria, con más de 1000 trabajadores, pues antes de acabar la planta en Épila, que está a 20 kilómetros de la ciudad de Zaragoza, ya estábamos hablando de las FCTs, de las prácticas y sobre todo de la FP Dual. Está claro que hay que compartimentar lo que es esa formación, y Claudia lo decía, entre un 70 y un 30%, igual que sucede en Aragón respecto a lo que es esa FP Dual en formación en el centro educativo y las horas en la formación de empresa. En todo caso, escuchando lo que se hace en Euskadi, sabiendo lo que se hace en Alemania, tenemos claro en Aragón que no se puede hacer si no tenemos claro el diálogo social. Aragón es una comunidad autónoma que es líder en el diálogo social, teniendo en cuenta, por un lado, las empresas, las organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, los centros de formación. Lo que en ODS sería el ODS 17, ¿verdad? Las alianzas, crear alianzas, y no hay mejor manera que crear esa alianza para llevar a la FP Dual a todas las empresas que quieran usarla como el mejor medio para incorporar a los mejores profesionales. Así que muchas gracias a todos por haber participado en este panel. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias Antonio también por tu aportación. Y nada, simplemente ya, bueno, agradeceros a todos, tanto a los asistentes como a los panelistas de hoy, y convocaros para el próximo 18 de febrero, que va a ser la tercera sesión sobre el futuro de FP Dual, en el que en este caso vamos a tener la visión de los agentes sociales y de la administración. Mañana mismo os mandaremos ya la convocatoria para que podáis estar y asistir todos aquellos que estéis interesados, y recordaros una vez más que os mandaremos el link de la sesión que ha estado grabada. Así que muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches, y que vaya muy bien lo que queda de 2021, que seguro va a ser fantástico. Dios quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches.